Hola, bienvenidos a este episodio 4 de este podcast Filminas Psicológicas. Y los invito a que puedan hoy quedarse escuchando este tema tan importante para las dinámicas que tenemos cotidianamente. Y tiene que ver con la motivación y el movimiento. Una estructura que se hace muy relevante y que es de una exigencia social actual muy grande, pero que será muy importante que podamos aprender a concretar, a manejar y a potenciar. Por eso, quédate en el podcast y estaremos hablando sobre este tema. Bueno, y para comenzar, es importante que tengamos en cuenta que la motivación se ha convertido en un elemento muy referido en muchos aspectos y dimensiones de los seres humanos. La motivación está ligada generalmente como a las acciones, a los pensamientos y a la forma en la cual incluso se puede llegar a organizar aquello que nosotros podemos llamar eso que nos mueve. Por eso el tema de hoy, que tiene que ver con motivación y movimiento, implica poder comprender y vamos a desarrollar algunos elementos de mayor profundización que nos permiten poder acceder a esa idea de lo que es y desmenuzar un poco la motivación, qué elementos la contienen y cómo con esto poder empezar a contribuir abiertamente a una posibilidad personal, particular, pero que también pueda estar relacionada con eso que hacemos en nuestro entorno. Para tener en cuenta, la motivación no es solamente eso que nos mueve en términos de un objetivo que podemos tener trazado. Se ha especificado muchas veces que el tema de la motivación está ligada a que eso que nos motiva es lo que nos mueve, pero muchas veces no llegamos a comprender por qué no estamos motivados, y es la razón fundamental por la que en muchas ocasiones siempre llegamos a comenzar a percibir que es una falta de motivación lo que nos genera mayores malestares, situaciones de asincronía con nosotros mismos, es decir, como que no nos entendemos, y esa posibilidad también de poder decir, venga, algo con mi ánimo o con mis posibilidades de movimiento en la acción no se encuentran bien. Es aquí donde será muy importante comenzar a pensar que la motivación genera una conexión entre dos elementos muy importantes de nuestra vida, y es esas metas, objetivos que nos proponemos con todos los aspectos o con algunos aspectos que tenemos movilizando en nuestra vida actual o que se han venido movilizando a través del tiempo de nuestra vida y que también estamos proyectando a futuro, y ese asunto que nosotros llamamos estado de ánimo. La conexión entre estos dos elementos es lo que nos va a permitir poder generar una perspectiva mucho más clara frente a lo que nosotros vamos a considerar será nuestra motivación. Y bueno, siguiendo con nuestra conversación, es muy importante que podamos entender por qué el estado de ánimo hace parte fundamental de lo que es nuestra motivación. Y eso tiene que ver emocionalmente y digamos en la dinámica de lo que es conectarse con nuestros proyectos, en esa acción activa de movimiento que genera que nuestra formación humana permita ese acercamiento a lo que queremos hacer. Entonces, el estado de ánimo nos permite poder considerar cómo son esos movimientos o acciones que nosotros estamos estableciendo en la medida también de lo que es esa otra parte fundamental de la motivación, y es esa meta o ese objetivo que nos hemos propuesto. Aquí cabe resaltar algo que es muy importante,
y es que socialmente lo que se nos ha venido siempre, y esto viene desde hace mucho tiempo, sobre todo en la modernidad, se nos ha venido impulsando, es que debemos estar siempre motivados por algo, y esa motivación es poner una meta. Pues resulta que hay que considerar algunos asuntos muy relacionados con que considerar la meta o ese objetivo final como el punto de motivación nos va a dejar sobrecargados en términos de una exigencia que requiere cumplir con esa meta a la cual se ha propuesto. Y movernos en relación a un objetivo, un punto de llegada, implica no tener muchas veces la claridad de cómo o qué elementos debemos usar, qué instrumentos o herramientas o estrategias debemos utilizar en ese transcurso del proceso para poder llegar a ese punto final. Es aquí donde el estado de ánimo se convierte en un elemento fundamental, porque es el motor principal que va generando ese reconocimiento al estado actual en el cual nos encontramos. Es aquí donde será muy importante establecer que la motivación, aparte de ser ese aspecto al cual se quiere llegar, tiene una conexión importante, y es darnos cuenta de cómo nos sentimos, cómo estamos realizando esa conexión con eso que hacemos, y por ello poder empezar a responder preguntas fundamentales como aquellas de por qué hay asuntos que no me motivan. Es aquí donde, cuando sentimos que hay algo que no nos está movilizando, y se pueden dar cuenta muy fácilmente porque hay acciones en las cuales nosotros no encontramos el mismo interés, la misma agilidad, la misma disponibilidad incluso para generar la acción que necesitamos, es donde empezamos a decir, nos sentimos desmotivados o desconectados con aquello que estamos haciendo. Cabe preguntarse siempre cuáles son esas razones por las cuales no nos encontramos conectados, y esto puede ser en muchos ámbitos: en el ámbito laboral, académico, estando estudiando, en el tema también de vínculos afectivos, en el tema de las acciones de digamos, esas actividades que yo realizaba y que ya no me están motivando. Es importante preguntarse a veces si es la meta fundamental que estamos queriendo alcanzar, o es también cómo y en qué condiciones nos encontramos para seguir promoviendo esas acciones o movimientos que tenemos encausados frente a esa dinámica que tenemos. A este punto es importante que podamos comenzar a revisar, y con estas preguntas que ya nos hemos venido planteando, incluso con poder pensar y a tener una mayor apertura frente a que la motivación no es solamente esa meta o objetivo que tenemos propuesto, sino que también tiene que ver mucho de nuestra emocionalidad en eso que allí se plantea. Será muy importante comenzar a considerar algunos elementos que se convierten en prioritarios cuando queremos establecer reforzar nuestra motivación, evaluar cómo estamos motivados y poder generar con ello los ajustes también correspondientes. Recuerda que esto que estamos aquí dimensionando es una pequeña profundización frente a aspectos necesarios y relacionados con cambiar un poco esa visión o vista de lo que es la motivación, pero que se hace muy especial también que puedas recurrir a los profesionales que te puedan ayudar a poder generar una mayor construcción de herramientas de afrontamiento frente a estas dificultades que puedas estar teniendo. Es por esto que será muy importante considerar como prioridad algunos elementos en este aspecto relacionado con la motivación. Comencemos con ellos. Bueno, algunos de estos aspectos están relacionados con que tenemos una energía vital. ¿De qué se trata esa energía vital? Se trata de esa dinámica interna que tenemos y que puede ser diferente en los momentos de la vida y en el momento en que nos encontremos. Incluso
La energía vital, que se entiende como ese dinamismo que tenemos en la relación con nuestro entorno, implica poder tener la facultad de poder cambiar considerando las situaciones que estemos viviendo. Esos elementos que unos episodios atrás hemos visto que tienen que ver cómo influye esa dinámica de todos aquellos estímulos que llegan de afuera y cómo esa energía vital puede comenzar a generar cambios. La energía vital está presente en esa opción que siempre tenemos y constituimos en querer estar o hacer algo productivo, de desarrollo o de dejar una vigencia importante de nuestra vida frente a lo que hacemos. Otro aspecto a considerar y que se convierte en prioritario es establecer que la motivación requiere una organización y un orden. Como ya vimos, es importante tener en cuenta que hay unas metas y unos objetivos, pero que también el estado de ánimo hace parte fundamental de esas acciones y movimientos. Es por esto que esas acciones y movimientos requieren una organización y orden, es decir, cómo llegar a nuestra meta u objetivo implica también organizar todo ese camino que venimos desarrollando y que necesitamos desarrollar, porque la motivación no puede estar puesta en llegar solamente, ya lo hemos visto, sino que se trata en poder resolver todas las situaciones que en el transcurso del proceso nos pueden aparecer y pueden generar de alguna manera alguna distorsión, malestar o dificultad. Siempre será importante como elemento el tema de una evaluación personal. Y es aquí donde diferentes profesionales pueden ayudarte en esta construcción. No solamente hablamos del aspecto de una evaluación personal en términos emocionales, puede también estar ligado a aspectos académicos o aspectos técnicos que requieran que esa meta objetivo establezca unas diferentes acciones, y esto nos va a concretar también cómo el poder hacer esa evaluación personal nos permite evaluar cómo desde nuestra fortaleza necesitamos también revisar cuáles son esas debilidades que tenemos. Esto lo que nos va a ayudar es a poder tener una mejor perspectiva de nosotros y saber en qué momento y cómo debemos apoyarnos de otras herramientas y profesionales. Las pausas son muy importantes en todos los procesos de valoración humana. Es por esto que las pausas pertinentes se convierten en un elemento que constituye esos espacios de ajuste pertinente y necesario cuando estamos desarrollando cualquier tipo de acción o movimiento. Cuando nos enfrentamos a exigencias sociales grandes o exigencias sociales en las cuales podemos sentir que la evaluación sobre sí mismos se convierte en un elemento fundamental desde nuestras acciones, las pausas pertinentes deben ser una estrategia prioritaria a considerar cuando estemos desarrollando procesos de acción frente a metas o objetivos. Nunca nos hemos puesto a pensar claramente porque hay que detenerse, pero ese detenerse no quiere decir que esa pausa implique una detención tipo stop. Esa pausa requiere es poder analizar con mayor claridad qué puede estar sucediendo, pero en ese movimiento constante también que requiere y que nos exige eso que estamos desarrollando. Es decir, cuando nosotros podemos hacer un paneo o una visión desde más altura de todo eso que estamos desarrollando, nos salimos un poco de esa exigencia que está pasando allí, nos va a permitir poder revisar, ajustar e incluso poder tener una mayor claridad, poder corregir, poder reorganizar y asumir de alguna manera más responsable lo que estamos generando como acciones. Esto incluso nos puede llevar
a poder reclamar aquello que para nosotros puede no estar siendo justo, no estar siendo bueno tampoco emocionalmente o personalmente, y que permita poder generar de alguna manera una acción mucho más de pausa en construcción. Por último, se hace muy importante considerar la apertura al cambio. Este también es un concepto que se ha generado muy en la actualidad y que ha estado inmerso en muchas dimensiones de nuestra vida humana y social. La apertura al cambio no implica ir de alguna manera desarrollando aquello que es más novedoso, sino que tiene que ver también con esa valoración y esa posición que yo asumo para poder establecer cuáles son esos cambios que yo debo generar o que voy a permitirme generar en relación a mi filosofía de vida, mis valores, mis creencias, la ética, la moral incluso que pueda estar allí inmersa y que requiere de una u otra manera poder establecer ese criterio particular y personal, es decir, un poco ese tinte también que le quiero dar a ese proceso que estoy desarrollando. Como conclusión, es muy importante que tengamos en cuenta que la motivación no es solamente ese elemento allá, como puesto al final, que implica que es el que nos moviliza o el que nos atrae. La motivación tiene unos elementos que constituyen esa meta, es decir, ese fin al que quiero llegar, pero también el estado de ánimo y cómo el estado de ánimo activa y genera movimiento frente a lo que yo requiero o necesito. Y esto es muy importante establecerlo en la medida de que podemos considerar algunos aspectos de nuestra vida particular para podernos mover. Recuerda que hay unos elementos que pueden constituir el que sean revisados el mayor éxito a alcanzar en términos de esos objetivos o metas, y que nos puede generar una mayor posibilidad de conexión con esa motivación que tenemos. Te agradezco por estar muy atento a este podcast Filminas Psicológicas y te invito a que puedas estar atento también al desarrollo de los demás episodios. Recuerda que este es un espacio para que podamos conversar y podamos tener una mayor aproximación a algunos conceptos o temas que desde la psicología puedan ser de mayor utilidad para tu vida. Recuerda que soy Jairo Andrés Cárdenas Ruiz, psicólogo, y puedes contactarte conmigo en la red social Instagram como Jairo A. Cárdenas R. Psicólogo, o a mi número de contacto 301-282-3326 en Colombia. Estaré atento a cualquier comunicación que me envíes y cualquier duda o pregunta estaré atento también a responderla.